Buenos días con todos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Carlos, por favor, ¿podrías ayudarnos verificando tu audio? Se escucha un poco como, como interferencia. Ok, yo eh, estoy listo por acá, Brandon. Eh, Creo que se sigue escuchando un poco así como distorsionado. Ok, No, no, se te escucha un poco como distorsionado. ok. Bueno, voy a intentar entonces reiniciar esto. Ok. Buenos días con todos. Esperamos unos minutos hasta que Carlos verifique su audio para poder iniciar la sesión. Buen día, ¿me escuchan? Sí, se Sí, Hola, escucha Brandon. mejor ya. ¿Tú me escuchas Perfecto. bien? Excelente. Sí, también. Bueno, en este tipo de situaciones en vivo no se puede hacer nada. Claro.
Entonces, bueno, ya vamos a iniciar, ¿no? Entonces, eh, sobre profesores, lo que es las consideraciones básicas. El tema de hoy, lo que viene siendo la calidad del aire, la norma ISO 8573. ¿Nos ayudará a continuación? Un momento. Sí. Muy bien, ahí tienen, pueden ver la presentación, Brandon. Sí, sí, sí se puede ver. Muy bien, gracias por la presentación. Pues bienvenidos de nuevo a un nuevo ciclo, a este nuevo conversatorio que vamos a tener hoy, referente básicamente a la calidad de aire y el entendimiento de la norma que debemos tomar para clasificar la pureza de aire que necesita nuestro proceso. Y para ello entonces vamos a pasar por los siguientes temas. Las fuentes de contaminación, eh, digamos los contaminantes, su problemática, la contaminación y los tipos de compresor, las tecnologías para eliminar los contaminantes, remoción y clasificación de acuerdo a la norma. Vamos a pasar también a ver la especificación de la pureza del aire y los métodos que se utilizan para la comprobación de cada una de las variables. Eh, Empezamos como siempre con una frase del escritor de comedia norteamericano Robert Owen que dice, hay tanta contaminación en el aire que si no fuera por nuestros pulmones no habría dónde ponerle. El módulo les es presentado por su servidor, Carlos Peña. Yo he sido gerente de territorio para Centroamérica, Caribe, Colombia, Ecuador, con más de 3 años ya, bueno, casi 3 años con Gardner Denver y más de 15 años de experiencia en aire comprimido. Pues en este caso, para poder entender la aplicación de una norma internacional sobre la calidad de aire comprimido, en primer lugar debemos entender los problemas asociados con la contaminación que se encuentran dentro de nuestro sistema de aire. Durante la diapositiva vamos a hablar acerca de las fuentes de contaminación en un sistema de aire comprimido. Generalmente son atribuibles a la calidad del aire atmosférico que ingresa al compresor y la circulación del compresor. El compresor de aire por sí mismo puede también generar contaminación de partículas de refrigerantes, lubricantes, etcétera. Eh, Diapositivas de almacenamiento y sistemas de distribución de aire comprimido. El receptor de aire, las tuberías y los sistemas de distribución pueden almacenar también grandes cantidades de contaminación que ingresa al sistema. Además el tanque como tal, además de enfriar el aire comprimido, pues también genera una gran cantidad, y obviamente contener y almacenar, genera una gran cantidad de condensado que debe ser también entonces retirado y por supuesto este condensado produce corrosión. Aquí podemos ver los 10 principales contaminantes que se pueden conseguir en un sistema de aire comprimido, en donde no están asignados por valor, sino simplemente se habla de los posibles contaminantes, el vapor de agua, el vapor de aceite,
el agua condensada, el aceite líquido, los aerosoles de agua, aerosoles de aceite, el polvo atmosférico, microorganismos, partículas sólidas, sustancias químicas, etcétera. Donde cuando mencionamos vapores, básicamente nos referimos a las sustancias en fase de gas, y cuando hablamos de aerosoles se refiere tanto a partículas sólidas como al gas donde estas partículas se encuentran suspendidas. Acá vemos entonces el aire atmosférico pues contiene vapor de agua. Ya de esto hemos hablado con anterioridad, el agua en forma gaseosa. En cuanto a la humedad relativa, la capacidad del aire para retener el vapor de agua entonces va a depender de la temperatura, y cuanto mayor es la temperatura, mayor entonces va a ser la cantidad de agua, de vapor de agua que puede contener el aire. ¿Ok? Ok, durante la compresión, la temperatura del aire, la temperatura del aire aumenta significativamente, lo que permite que al calentarse ese aire tenga una mayor capacidad de retener la humedad. ¿Ok? Después de esa etapa de compresión, el aire se enfría a una temperatura para usar. ¿Ok? Por supuesto, esto reduce la capacidad del aire para retener el vapor de agua, lo que provoca que una proporción del vapor se condense en agua líquida. Cuando bajamos la temperatura, por algún motivo, ya sea cuando se expande y cuando llega al tanque, cambia la temperatura y la bajamos por debajo de su punto de rocío, va a generar el agua o el condensado que normalmente vemos en un tanque. ¿Okay? El vapor de agua condensado en el aire comprimido, pues cuando tenemos una temperatura ya de salida, tenemos un aire completamente saturado, ¿ok? Y se produce entonces mucho mayor condensación. Todo el sistema, a medida que el aire se enfría en el tanque, las válvulas, las tuberías y aguas abajo del sistema, ¿ok? Um, pues la humedad dentro del sistema de aire produce corrosión en el sistema de almacenamiento o distribución, puede producir daños a los equipos de producción y al producto final, reduce la eficiencia de la producción y aumenta pues, los costos de mantenimiento. El agua líquida, por supuesto, y este vapor deben eliminarse para que el sistema funcione correctamente y en forma eficiente. Dentro de los contaminantes principales del aire, los podemos dividir en tres tipos, que son partículas, en este caso partículas, las partículas que se encuentran suspendidas alrededor del ambiente donde el compresor tiene su admisión, que pueden llegar incluso en lugares contaminados hasta más de 140 millones de partículas de suciedad por metro cúbico de aire. ¿Okay? Acá vemos que los sistemas de filtración de nuestros equipos, así sean de muy alta calidad, el filtro de admisión estándar está más o menos para trabajar con 3 micrones, así que el 80% de las partículas son tan pequeñas que no van a ser capturadas por el filtro porque van a ser más pequeñas de 2 micrones. Eso significa que van a pasar al sistema y se van a convertir en partículas contaminantes. Por otra parte, tenemos microorganismos que pueden estar suspendidos en el ambiente y también son arrastrados al sistema, y pues el aire comprimido, al ser caliente y húmedo, proporciona un entorno ideal para el crecimiento de estos. Pueden haber típicamente unos 3.850 microorganismos por metro cúbico. Datos generales, la contaminación de un proceso estéril puede ser muy problemático, ¿ok? Y por supuesto,
puede ser un producto que puede dañar un patch completo en producción de medicinas, etcétera. Los microorganismos entonces pueden disminuir la calidad del producto y hacer que sea completamente inadecuado para su uso. Sabemos otro de los factores importantes es los contenidos de aceite, tanto desde el punto de vista del aire atmosférico que se encuentra alrededor del compresor, que puede tener hidrocarburos en forma no quemados, ¿ok? Básicamente entran por el compresor, por la admisión, y sus concentraciones típicas se pueden hallar, dependiendo del lugar donde se encuentren, entre 0,05 y 0,5 miligramos por metro cúbico de aire. El aceite básicamente puede ser un problema principal. El aceite básicamente se usa en un compresor cuando son compresores lubricados para sellar aumentar o permitir la eficiencia necesaria dentro de el tornillo para evitar fugas, limpiar, porque él contiene todas las partículas y toda la suciedad que se pueda generar a partir del funcionamiento de la máquina, lubrica por supuesto y enfría también dentro de la unidad compresora. Obviamente en un compresor lubricado vamos a tener inevitablemente el arrastre del lubricante en el sistema. O sea, tomando en cuenta que este aceite se mezcla con el vapor de agua, es muy importante el tema de la selección o de la identificación correcta en cuanto a el sistema de enfriamiento de esta unidad eh, para mantenerla dentro de su temperatura óptima, de forma tal de evitar de que el punto de rocío de esa máquina sea muy bajo y que entonces ese aire que estamos comprimiendo tenga lugar una excesiva condensación. Cuando se condensa el aire y el vapor de aceite que está suspendido, también se amalgama, se vuelve líquido y pues de ahí viene el problema del aceite en el arrastre. Además de la eficiencia de los sistemas de separación mecánica que puede existir aguas abajo del compresor. También puedes conseguir en el sistema de distribución, en cuanto a tuberías y los tanques, el efecto que produce el agua y este condensado dentro de ellas, cuando son tuberías de hierro galvanizado o de hierro negro, pues son muy susceptibles a la generación de escamas por óxido, y esto básicamente pues llega a nuestro sistema en forma de partículas. Además, aquellos sistemas que han sido que han sido puestos en funcionamiento sin ningún tipo de tratamiento, ya se encuentran afectados, tienen de alguna forma la contaminación potencial, y pues también va a haber presencia de este tipo de elementos en nuestro sistema. Por supuesto, pueden causar daño, obstrucción en los equipos de producción, en valvulería, en accionadores, que pueden básicamente dañar el producto que usted está elaborando o afectar el proceso final. Ok, si tuviéramos que hablar entonces de los contaminantes más presentes, más prolíficos en cuanto a el aire comprimido, y si tuviéramos que preguntarle a cualquiera de ustedes
¿Cuál es el problema principal que encontramos en el aire? La mayoría podría decir entonces que el aceite, ¿no? Si vemos entonces la realidad, podemos darnos cuenta de que el mayor contaminante en el aire comprimido en el proceso es realmente el agua en forma líquida, ¿ok? El aceite es únicamente una parte pequeña de este problema general. Hasta un 99.9% de la contaminación líquida encontrada en un sistema es agua. Entonces, el aceite se puede percibir como más problemático o se puede ver como un problema mayor porque al estar abierto, estar saliendo por nuestros drenajes, se forma, esto es lo que vemos nosotros normalmente en nuestro sistema y en la mayoría de los casos en realidad lo que se observa es un condensado. Ese condensado es una mezcla de aceite y agua en donde se emulsifica y por esa emulsificación da básicamente un aspecto más parecido al aceite. Ya habíamos visto en módulos anteriores la gran cantidad de agua que se puede generar a partir de un sistema de aire comprimido en donde habíamos hablado de un compresor de 100 CFM pequeño trabajando 4.000 horas. Se pueden generar alrededor de unos 2.200 galones de agua al año. Esto es en condiciones de unas 40 a 50 humedad relativa, unos 20 grados. Es decir, en condiciones típicas, normales, de funcionamiento o hasta estándar. Así que es un problema grande. Obviamente, si tenemos un compresor lubricado con arrastres de aceite típico, lo típico de arrastre de un compresor lubricado es de alrededor de 2 a 3 partes por millón, ¿ok? Por metro cúbico. Entonces, el condensado resultante, en este caso, cuando se mezcla con el agua, puede ser muy parecido al aceite debido a la emulsificación y esto puede generar una asociación falsa en cuanto a que el aceite sería el mayor problema. Sin embargo, bueno, básicamente nunca se debe subestimar el daño que puede causar también el aceite. Si un sistema, por ejemplo, estábamos hablando de un sistema pequeño, pero mientras más grande sea el sistema, obviamente va a tener mayores cantidades de resultante en condensado. Por supuesto, se opera por tiempos más largos, si está instalado en un país con temperaturas más altas y humedades relativas más altas, o todo lo anterior, entonces el volumen de condensado aumentaría significativamente. Sin embargo, no se debe, como dije, menospreciar el tema del aceite porque muchos factores pueden llevar a un problema mayor en cuanto al acarreo de aceite al sistema. Ejemplo, un mantenimiento inadecuado donde se omiten los cambios del filtro separador, por ejemplo, este filtro separador puede llegar a colapsar y si colapsa o digamos se perfora o tiene algún problema, obviamente vamos a tener más partes por millón en el aceite y también en condiciones donde se trabaja a baja presión, donde tenemos compresores, por ejemplo, de velocidad variable trabajando a bajas presiones. Esto genera una disminución en el flujo y también aumenta o disminuye la capacidad del separador de hacer su trabajo. Entonces, en condiciones normales, es una tabla interesante en donde usted puede ver que en condiciones óptimas de concentración en partes por millón de aceite, de, por ejemplo, 2 partes por millón, a las 2.000 horas, ¿verdad? Para un compresor de 25, 50, 100 y 200 representados en la tabla,
puede haber una cantidad importante de galones por año. En este caso, trabajando en un promedio de 4.000 horas al año, se pueden dar cuenta que se puede generar una gran cantidad solamente con 2 partes por millón. Pero ¿qué pasaría si empieza un arrastre mayor? Eh, bueno, la contaminación por aceite es bastante significativa. ¿Okay? Hablemos de la contaminación y los tipos de compresor. A menudo se cree que el nivel de tratamiento de aire comprimido requiere un sistema que depende del tipo de compresor, y esto es básicamente incorrecto, porque la contaminación en un sistema puede provenir de diversas fuentes y no solamente directamente al compresor. La práctica común cuando se instala, por ejemplo, un compresor de velocidad libre de aceite es omitir los coalescentes, los filtros coalescentes, que son los encargados de retirar el aceite, o sea, o capturar a través de la coalescencia el aceite. Pues como pensamos que nuestro compresor no tiene aceite dentro de la unidad compresora, entonces pensamos que puede ser un aceite libre, un aire libre de aceite, pero hay que tomar en consideración lo que vimos anteriormente. El ambiente cuenta con vapores de hidrocarburos no quemados, que si lo tenemos, por ejemplo, un compresor trabajando al lado de un generador eléctrico, ese generador y sus vapores van a estar suspendidos en el aire y esos van a ir definitivamente dentro del compresor. Entonces, independientemente del tipo de compresor, se requiere una filtración adecuada para que nuestro sistema funcione bien, eliminando las partículas de aceite, óxidos, escamas y todo lo que pueda haber dentro del sistema. ¿Cuáles son entonces, a partir de esto, las tecnologías de purificación que podemos encontrar para la eliminación de estos contaminantes? Para empezar, entonces podemos hablar como referencia en cuanto a partículas, ubicarnos en cuanto al tamaño de las partículas que vamos a tratar de retirar, y para entender la norma. Vemos que, por ejemplo, un chocolatito M&M tiene alrededor de unas 13.500 micras o micrones. En este caso, un grano de sal puede tener unos 100 micrones, un cabello humano 70 micrones. El ojo humano puede llegar a ver hasta unas 40 micras o micrones, y el humo del cigarrillo, por ejemplo, tiene un tamaño o tiene el tamaño es de 0.5 micrones, entendiendo por que un micrón es igual a una millonésima de un metro, y que se expresa con la 12ª letra del alfabeto griego, como lo vemos. Pues en este caso, las partículas se pueden retirar del sistema usando filtros de remoción de partículas sólidas. ¿Okay? Estos filtros básicamente se utilizan para retirar entonces estas partículas, donde están en algunos casos diseñados solamente para la filtración mecánica y proporcionar hasta un 99.99999% en cuanto a eliminación, de eficiencia en cuanto a eliminación de partículas, pero están básicamente diseñados con una multicapas o tienen multietapas, en donde en principio se van reduciendo y en principio tiene un sedazo para poder capturar las partículas más grandes, y así las diferentes medias hasta llegar a los tamaños más pequeños. Cuando se habla de partículas, en nuestros sistemas, normalmente estos filtros básicamente se pueden utilizar en nuestros secadores regenerativos, que siempre hacen
siempre despiden, de acuerdo al material que utilizan para el secado, partículas y esas se pueden capturar posteriormente al uso. Sin embargo, hay básicamente de este tipo de filtros se pueden conseguir en doble etapa. A menudo se pueden conseguir por una etapa que está formada por láminas, ¿verdad? Láminas con orificios de acero inoxidable que ayudan a la eliminación del líquido a granel. Es decir, las gotas de agua, ¿no? Las gotas de agua que están grandes, que se suspenden en el aire y van, pues simplemente por impregnación, llegan y se estrellan contra esas placas y las podemos de alguna forma llevar a forma líquida. Y posteriormente a esto, entonces viene una segunda etapa que es la que viene contenida por la media necesaria para la filtración, las membranas necesarias para la separación mecánica de las partículas. Estos filtros, por ejemplo, de partículas secas y con una primera etapa de filtración para retirar el agua líquida, son muy convenientes para utilizar luego del aftercooler y antes, por supuesto, después del compresor y antes de una unidad de secado refrigerativo. ¿Okay? En cuanto a este tipo de filtros, deben ser colocadas después del post-enfriador, como dije, y antes de un secador refrigerativo. La remoción de líquidos a granel aumenta la eficiencia del secador, por supuesto, porque ayuda a reducir la carga de trabajo del mismo. Y la remoción de partículas sólidas son requeridas porque anteriormente lo habíamos hablado también, pero el intercambiador de temperatura del secador puede ser susceptible a la abrasión y al deterioro por efecto del paso de estas partículas en el interior de este secador. Para el grado o el tipo de contaminante, que sería vapor de agua, agua líquida, agua en el aire comprimido, tenemos varios sistemas. Básicamente, vamos a ver los más conocidos, los más identificables, como son los secadores refrigerativos, que van a tener un punto de rocío a presión dentro de un rango entre 3 a 10 grados, dependiendo, pues, por supuesto, de la temperatura ambiente donde estén trabajando. Y básicamente son ideales para aire comprimido de uso general. Obviamente no para lugares en donde la temperatura ambiente sea menor a la que ellos están en capacidad de alcanzar para su punto de rocío, ya que serían ineficientes e igual en este punto habría condensados en el sistema que pudieran generar problemas. Ok, dentro de los componentes o de los equipos ofrecidos para la remoción de contaminantes, en cuanto a vapor de agua, están también los secadores de absorción. Básicamente utilizan el fenómeno de absorción por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie los vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Ese es el fenómeno de absorción, en donde, perdón, en donde se utilizan dos torres idénticas llenas de un material disecante. En todo caso, hay una de esas torres que está haciendo el secado con un material con el cual están llenos estos tanques
que se conoce como sílica gel o alúmina activada, que son nada más que unas bolitas, son unas bolitas que lo que hacen son hidrofílicas que básicamente van tomando, ¿verdad? Ese puede ser la vista de la superficie de una de estas bolitas. Ella sencillamente con el caudal de aire va acumulando, va impregnándose de las moléculas de vapor de agua y las va capturando. Así que el aire que sale por este equipo al final es un aire seco que puede tener, se puede calibrar para llegar a puntos de rocío, los mejores puntos de rocío, los más altos últimos puntos de rocío. En algunos casos, pues parte de este aire, digamos en este caso, cuando se trata de secadores que no tienen sino este tipo de sistema, se utiliza una parte del aire que se genera, es decir, si hablamos de un 100%, es solamente utilizable el 85% de ese caudal, mientras que un 15% se retoma para que el tanque, el segundo tanque, que en ese momento está siendo regenerado y que actualmente ya terminó su labor de secar, entonces al estar completamente seco y tener alta capacidad de poder contener vapor de agua, entonces se hace pasar a través del segundo tanque en la dirección inversa. Esto lo que va a hacer es que va a proceder el aire a capturar las moléculas de vapor de agua que van a estar contenidas en esa superficie y en un proceso inverso, entonces va a llevar nuevamente esta alúmina activada a su condición original. Esto es un sistema en donde no hay ningún otro tipo de elemento funcionando. Hay otros tipos de elementos que producen el retiro del vapor de agua una vez que el tanque está saturado con agua y se le aplica temperatura, calor, básicamente para lograr el desprendimiento por calor y por flujo de este vapor que está saturando las partículas o las bolitas de aluminio activada. Este proceso se conoce como secado de absorción con calor, ¿ok? Y también existe otro sistema que es con un soplador, que básicamente no ocupa ningún tipo de porcentaje de aire. Olvidé mencionar que en el anterior, en el tema de temperatura, cuando tienen una resistencia dentro de este equipo, por supuesto, consume más energía y siempre se va a requerir un flujo, aunque sea menor, en alrededor de un 7% del aire comprimido que genera, debe ser utilizado para reactivar digamos, regenerar el tanque que está siendo en ese momento regenerado. Y este sistema permite entonces a través de un soplador externo y de un calentador en cada una de las unidades, utilizar aire atmosférico para hacerlo pasar a través del tanque regenerativo que está diseñado con una resistencia que básicamente va a ser la misma función que habíamos descrito anteriormente, pero en este caso no ocupa ningún tipo de consumo de aire, de producción de aire comprimido. Estos son equipos que están diseñados para trabajar entre menos 40 y menos 70 e incluso más especiales, hasta 90, digamos menos 70 grados centígrados con puntos de rocío, de presión, y la temperatura de aire comprimido
puede caer por debajo de -40 respectivamente sin que se logre hacer condensación. Por lo general, un punto de rocío a presión de -40 se usa en la mayoría de las aplicaciones. Esto es el equipo más común, ¿ok? Ya que el aire comprimido, eh, básicamente, además, pues que el aire comprimido en temperaturas menores a -26 grados, entonces también ayudará a la inhibición del crecimiento de microorganismos dentro del sistema. Ese tipo de equipo se utiliza con mucha frecuencia en la industria farmacéutica, alimentos y bebidas, donde son realmente críticos las necesidades de calidad de aire. Tenemos los filtros coalescentes, que básicamente en este caso son probablemente los más importantes dentro de un sistema, porque permiten una remoción de contaminantes importantes. Muchos de ellos están diseñados para trabajar en múltiples etapas con filtración de partículas, aerosoles de agua y aerosoles de aceite, e incluso en algún caso hasta algún nivel de filtración de microorganismos, ¿no? Estos están diseñados para eliminar las gotitas de agua muy finas de aceite y de agua. ¿Okay? Utilizan técnicas de filtración mecánica. Eh, por supuesto, como dije, tienen la facilidad y tienen la ventaja de poder también tener la capacidad de eliminar partículas sólidas y microorganismos a niveles muy bajos. ¿Okay? Los coalescentes pues tienen múltiples aplicaciones y van a depender básicamente de la calidad de aire, pero se pueden poner antes y después, necesariamente después del sistema refrigerativo. Esto lo que dice es que en diferentes niveles, cuando las medias filtrantes son más profundas, entonces se pueden colocar en pares. Vemos el anaranjado al menos es uno que no tiene un nivel de pureza menor y se puede usar como ayuda en el sistema de filtrado anterior o prefiltro de un refrigerativo. Y el azul, por ejemplo, tiene un mayor grado de pureza en cuanto a coalescencia se refiere y puede ser utilizado posterior al secador refrigerativo. En el caso de los secadores regenerativos, o sea, por absorción, se van a requerir antes, porque en este tipo de sistema lo más perjudicial es el aceite. El aceite se impregna en las bolitas de aluminio activadas y las satura de una forma tal de que no pueden o pierden la capacidad o la propiedad de poder capturar agua. Entonces pierden la eficiencia. Y para poder retirar ese aceite de ahí hay que elevar la temperatura muy, muy alto, hasta 1000 grados centígrados, para poder básicamente hacer que este aceite se evapore o se desprenda, y esto conlleva también al deterioro de la lúmina. Así que son muy importantes antes de un secador eh, regenerativo. En su mayoría se pueden instalar en pares, se puede creer que son lo mismo, pero no. Aunque hacen las mismas funciones, el primer filtro siempre es un filtro que tiene menor, digamos, captura las partículas más grandes, y el segundo es de alta eficiencia para lograr entonces el retiro, una alta calidad de aire y por supuesto el retiro de la mayor parte de los contaminantes. Para vapores de aceite tenemos los filtros de absorción o de carbón activados, que básicamente utilizan un lecho de carbón activado para capturar los vapores de agua, olores y vapores de aceite.
son importantes. La ubicación de ellos va a ser luego del coalescente para ayudar a prolongar la vida útil del mismo. Los filtros de eliminación de vapor emplean este lecho grande de carbón activado para la eliminación efectiva de vapores y se preceden de un coalescente. También tenemos los filtros de absolutos que llaman, o de eliminación de partículas por retención o de tamiz, o filtros de membrana. A menudo se conocen como filtros estériles, ya que pues ya reducen la filtración hasta etapas microbacterianas y microbiológicas. Normalmente las carcasas están fabricadas en acero inoxidable. Ahora vamos a entrar específicamente a ver los estándares de calidad, básicamente de acuerdo a la norma. En la norma podemos ver que este en particular es el que a nosotros nos va a interesar más, es básicamente la cantidad de contaminación permitida en un metro cúbico de aire. Lo va a regir la ISO 8573.1-2010, y así se van a ir desplegando los métodos de prueba que se utilizan para cada uno de los elementos, como por ejemplo para aerosoles de aceite es la 2-2007, la 3-99 para la humedad, la 4-2001 para las partículas sólidas, la 5 para los el vapor de aceite y solventes orgánicos, y así van, ¿no? La 6 para contaminantes gaseosos, la 7 para contaminantes microbiológicos, la 8 para partículas sólidas por concentración de masa, y la 9 por el contenido de agua líquida. La que vamos a usar y la que vamos a tener como referencia es la tabla que se genera a partir de la interpretación de la norma ISO 85731-2010, que vamos a ver a continuación, y va a ser clave para la determinación de nuestra calidad o nuestra clase de aire determinado. ¿Ok? En ella se ven, obviamente, pues lo que son las... esta es la tabla, básicamente, donde se ven primero los tipos de contaminantes, como dijimos. Se pueden ver entonces en la parte superior los principales contaminantes, como lo son partículas, agua y aceite. ¿Ok? Y en la columna de la izquierda, en los títulos verticales, se muestra entonces la pureza identificada como número. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos establecer una clase de acuerdo a norma ISO 85731, básicamente nos ubicamos dentro de cada una de las clases que queremos seleccionar. Si tenemos, por ejemplo, la clase 121, significa que para partículas, por ejemplo, va a establecer que en un rango, esto es por metros cúbicos, ¿ok? Las partículas en este caso se van a reconocer por esta tabla, de acuerdo a su clase, por un rango de partículas permitidas en tamaño de micrones. ¿Ok? En este caso se puede ver que en la clase 1, ¿verdad? En partículas de 0.1 a 0.5 micrones, se podrán aceptar partículas hasta 20.000 partículas de ese tamaño. ¿Ok? 400 de 0.5 a 1 y solo 10 de 1 a 5 micrones. Para poder cumplir entonces con esta clase, de acuerdo a norma, tenemos que prever que nuestro sistema no entregue más de esa cantidad al proceso. Y con esto garantizamos el funcionamiento correcto de nuestro sistema a partir del requerimiento. El otro contaminante va a ser el agua. El agua básicamente, perdón, ahí se traspasó.
El cuadro debe ser desde donde está, desde acá, ¿no? Desde los grados centígrados. A ver, en este caso, entonces, para elegir la clase 2, si vemos la clase 2 acá, debe entonces estar en el rango de el punto de rocío de vapor a presión de menos 40 grados centígrados o menos Fahrenheit, que es lo mismo. En este caso, y no debe tener ninguna presencia en forma líquida en el sistema por metro cúbico. Es decir, que solamente no puede haber en este caso presencia de humedad, un aire básicamente seco. Y en la última clase vemos el aceite, donde tenemos que para la clase 1 no debe tener sino 0,01 miligramos por metro cúbico de aerosoles de aceite. ¿Ok? Entonces es una tabla que les va a permitir ubicarse dentro del requerimiento de su planta, básicamente, y va a estar, digamos, va a ser la referencia que se va a utilizar para poder determinarla. En el caso de nuestra ayuda, se puede hacer que tenemos diferentes niveles o grados de filtración en donde podemos garantizar de que cada uno de ellos cumple con una clase específica. En este caso, si hablamos de filtros de sólidos y aceite, que es lo que podemos retirar a partir de la filtración de esta filtración, ¿verdad? Entonces, al quererlos ubicar dentro de cualquiera de los grados o las clases establecidas en el ISO, pues básicamente podemos entender eh, claramente cuáles serían las clases que cada uno de estos filtros está en capacidad de alcanzar. ¿Okay? Por ejemplo, nuestros coalescentes son de alta eficiencia y logran en clases de calidad, en sólidos clase 1 y en aceites clase 1. Eso significa que si usted aplica uno de nuestros coalescentes en su sistema a partir de una prefiltración correcta, va a poder alcanzar un nivel muy alto de filtración en cuanto a sólidos y aceites se refiere. Y para ello entonces podemos ver, como vimos en la lámina de ayer, en este caso, al tener filtración y como vimos anteriormente, las clases de filtración, al tener los tipos de filtración y el sistema, este es un sistema con secador refrigerativo. ¿Ok? Y este sistema permite entonces retirar niveles de agua o de vapores de agua entre 4 y 5 en cuanto a la calidad de la norma ISO. Y nos vamos entonces a ubicar en los sistemas de filtración para poder seleccionar las clases en cuanto a partículas, agua y aceite. Mientras nosotros necesitemos más pureza, necesitamos agregar más filtros o cambiar tecnología, ya sea en este caso, si necesitamos más nivel de filtración, pues vamos a tener que usar mayor filtración en el caso de garantizar la clase de aire para pureza de aire en cuanto a partículas. Luego entonces secadores que permitan tener un punto de rocío más bajo y poder aumentar la clase y en cuanto a vapores de agua. Y acá vemos que ya al estar presente nuestros coalescentes, puede entonces usted tener básicamente una filtración más profunda. ¿Okay? En general, con nuestra línea de productos,
usted va a poder tener no solamente en generación las diferentes tecnologías necesarias para poder alcanzar cualquiera sea el requerimiento que usted tiene dentro de su planta, con compresores rotativos, reciprocantes, de paleta, libres de aceite, retirar condensados, manejo de secadores, manejo de sistemas de aire de vacío y sistemas de aire limpio de vacío, así como pues básicamente las diferentes tecnologías. Vamos a poder ofrecer una solución efectiva a cualquiera de las necesidades que ustedes puedan tener, desde auditorías hasta básicamente de los componentes y todo lo relacionado con su sistema de aire comprimido hasta sus puntos de uso. A través del desempeño, la confiabilidad, el valor, la tecnología, precios competitivos. Y una cosa que nosotros tenemos que es muy importante es que nuestra garantía extendida platino puede llegar hasta 10 años en nuestra unidad compresora. Bueno, con esto entonces, en cuanto a clases de contaminación y interpretación de la norma ISO, damos por concluido este módulo. El siguiente tema entonces va a ser el secuencia. Es básicamente hacerles una ambientación, una familiarización con los sistemas de secuenciamiento y un ejemplo particular de un sistema trabajando en compresores de velocidad fija con algún compresor de velocidad variable. ¿Ok? Así como algunos tips y algunas indicaciones necesarias para identificar nuestro sistema y poder identificar nuestro perfil de demanda. Pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto. De todas formas, les hacemos nuevamente el agradecimiento por asistir. Allí tienen los datos específicos para el certificado. Y bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí Ok, tenemos una pregunta en el chat. sí, La- correcto. sí, la Ya pregunta dice, ¿el tiempo de vida útil de los filtros de qué depende o cuál sería el tiempo de vida útil de los mismos? es una pregunta interesante, gracias. Definitivamente, el entorno obviamente va a hacer que el periodo de recambio del filtro sea más corto, ¿ok? Normalmente en filtros, dependiendo de los filtros de uso general particularmente, se deben cambiar al menos una vez al año. Sin embargo, esto puede variar, eh, ya que el ambiente en cada sistema puede ser más o menos contaminado, ¿ok? La mayoría de los filtros, y es muy bueno, por ejemplo, entender que hay oportunidad de pedir filtros con indicador de delta de presión, ¿ok? El delta de presión le va a usted hacer entender cuándo será el momento adecuado para cambiar el filtro. Si usted tiene, por ejemplo, en filtros de uso general, en la tabla o nuestra experiencia dice que puede haber una caída de presión que puede ser entre 1 a 2 PSI por filtro. Esto significa entonces que si usted puede observar en la medición del filtro un delta P superior, ya tiene que entender que ese filtro está óptimo básicamente para el cambio, ¿ok? Así que va a depender del el ambiente y, por supuesto, lo mejor y más conveniente es pedirlos de una vez con diferencial de delta de presión, o sea,
con un diferencial de presión para identificar su cambio. No, la pregunta que está haciendo ahora el señor Santiago, nosotros no vendemos filtros estériles, no tenemos filtros para filtración absoluta. Hay empresas que sí están más dedicadas a eso. Nosotros generamos el aire, lo tratamos y le damos hasta su punto final de uso, pero no tenemos filtros estériles. Muchas gracias. Indicar qué grado de filtración. A ver, por favor, indicar qué grado de filtración sería para una empresa que utiliza máquinas neumáticas como atornilladores y taladros. Bueno, básicamente para uso general, y hay incluso aplicaciones para ese tipo de sistemas que permiten básicamente el retiro de la humedad líquida, porque en atornilladores y taladros incluso en algunas herramientas, más bien al contrario, hay lubricadores, ¿no?, que inyectan una parte de aceite para mantener la herramienta lubricada. Pero el agua sí es un problema dentro de este tipo de sistema. Entonces, si el sistema es lo suficientemente, eh, digamos, consume la suficiente cantidad de aire, sería conveniente utilizar un sistema al menos refrigerativo para lograr entonces eh, retirar el agua líquida de la ecuación. Hay sistemas o sistemas de filtración centrífugos que sí tenemos a la disposición para puntos de uso final, donde básicamente es un filtro que tiene un elemento filtrante interno y trabaja por centrifugación que le ayuda a retirar el agua líquida del sistema. Lo que hace básicamente es muy conveniente, por ejemplo, para las pistolas de aire de pintura, por ejemplo, ya que elimina completamente el agua líquida que puede dañar un trabajo de pintura, ¿no? Una gota de agua puede hacer deteriorar un acabado. Entonces, básicamente eso para estas unidades en donde este tipo de pues no es de los más, digamos que... ¿Okay? ¿Otra pregunta? Buen día. Buen día. Otra días. pregunta quisiera realizar. Con gusto. Mire, hablando de la calidad del aire, ¿qué cuán conveniente o cómo con la calidad de los filtros genéricos que ahora hay en el mercado, que son de diferentes marcas y bastante variedad, versus un filtro original independientemente de la marca del compresor? Sí. ¿Es recomendable o no es recomendable estos filtros genéricos? Ok, bueno, de eso hay por supuesto mucha polémica, ¿no? Evidentemente. A ver, en el caso de los filtros, cuando lo analizamos desde el punto de vista lógico, en principio, ¿por qué cuesta menos? La tecnología que se utiliza para certificar que el producto que un fabricante hace sea, digamos, cuente con el respaldo y sobre todo también con la seguridad de que el funcionamiento de la máquina va a ser óptimo y poder ofrecer, por ejemplo, garantías tan altas como 10 años en una unidad, se basa específicamente en la calidad que hay detrás de cada uno de estos componentes, entendiendo que los fabricantes, muy pocos fabricantes de este tipo de equipos producen filtros también. Los filtros siempre va a haber una compañía que los produce. Sin embargo, entender cuál es la ingeniería que hay detrás de un producto específico para su sistema es muy delicado. Yo sinceramente no pondría en manos de productos genéricos mi inversión, ¿no?
básicamente porque no es ahorro, al fin y al cabo. No tienes tú la certeza de que puede existir la misma calidad en cuanto, ejemplo, si es un filtro de aceite, no sabes el acabado que tiene, ya sea internamente, siempre un filtro de aceite tiene una malla metálica, que es básicamente donde está la media que va alrededor de esa malla metálica. El acabado particular de esa malla puede ser tan crítica como decir, bueno, si las perforaciones no son adecuadas o dejan algún tipo de astilla o algo, puede básicamente perforar la media y hacer que tu aceite fluya libremente al sistema sin ningún tipo de filtración. Además que en muchas ocasiones los fabricantes tienen, como por ejemplo en algunos de nuestros casos, válvulas que son especiales dentro del filtro, diseñadas para esa unidad, en donde vas a conseguir diferentes viscosidades, ¿no? Cuando tú arrancas una máquina, ejemplo, la viscosidad de esa máquina, perdón, de ese aceite en frío es diferente a cuando ya está en caliente. Entonces, este tipo de válvula permite un bypass momentáneo hasta conseguir la temperatura y sellar la válvula y entonces comenzar el sistema de filtración, y eso garantiza que los rodamientos y los engranajes estén siempre lubricados en el momento del arranque. Eh, en conclusión, hay una gran diferencia entre productos genéricos y sobre todo genéricos desconocidos, eh, con un producto original que básicamente está diseñado para trabajar con una tecnología específica. Es posible que el filtro se vea por fuera igual, sea prácticamente el mismo, pero internamente hay un cambio que es significativo en el tamaño de la media, por ejemplo. Para el micronaje es imposible, incluso tú puedes cortar el filtro y lo puedes ver y puedes decir, oye, son iguales, pero la media que se utiliza para un filtro puede variar. Y como vimos en la presentación, en los humanos solamente puede llegar a ver hasta 40 micrones. Y si tú necesitas una filtración de 5 micrones, ¿cómo puedes determinarlo si no puedes comparar? O lo ves a simple vista, parecen iguales, pero no lo son. Y a medida que el eficiente y va siendo más, obviamente, el material con el cual está hecho, incluso el tramado o el entrelazado de esas medias son diferentes porque permiten mayor peso de productos contaminantes. Entonces, definitivamente es una respuesta que es sencilla. Trata siempre en lo posible de mantener el equipo lo más original posible para poder contar con el respaldo y con todas las bondades que te puede brindar ese fabricante en particular, así como los lubricantes. No solamente aceite, sino, perdón, filtros, sino también lubricantes. Los lubricantes, es importante entender que cada lubricante tiene aditivos que son muchas veces recomendados y necesarios para el funcionamiento de una máquina en particular, que sencillamente si no entendemos o no tenemos a ciencia cierta claro cuál es el principio, cuáles son los componentes, es mejor sencillamente tomar la decisión más clara de hacer lo que el fabricante te recomienda. Acuérdate que en este negocio nosotros somos, por ejemplo, cada uno de los que estamos acá en esta presentación, son expertos en cada una de sus actividades. ¿Ok? Significa que básicamente ustedes son expertos en lo que hacen, básicamente, y nosotros, en este caso, somos expertos en lo que hacemos. No podemos ser expertos en muchas áreas. Sabemos de aire comprimido, de compresores, de sistemas de tratamiento, etcétera. Eh, pues nos hace entonces sugerir que definitivamente no exploremos lugares donde realmente
pues no es nuestra, la verdad nos interesa hacer lo que somos buenos. Si usted hace botellas, bueno, haga sus botellas y hágalas bien y dedíquese a hacerlas y sea más productivo. Mientras que en el tema de accesorios, maquinaria, siempre va a haber alguien que le va a poder recomendar y le va a poder ayudar, sobre todo a ser eficiente, más eficiente. Ok, gracias. A su orden, con mucho gusto. ¿Habrá alguna otra pregunta? Ok, bueno, creo que no. En este caso, agradezco muchísimo de nuevo, pues obviamente agradezco la asistencia. Para mí ha sido un placer. Estoy básicamente a su orden a través del distribuidor y directamente, con mucho gusto para lo que cualquier asesoría, cualquier información que puedan ustedes tener. Me reitero a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención. Brandon, no sé si vas a Gracias comentar. a ti, Carlos, por habernos ayudado con este tema, muy interesante, acerca de la filtración del aire necesario, ¿no? Sí, señores. Eh, bueno, entonces esperamos contar con la participación de ustedes para el día de mañana. Será el último día de este webinar de 5 días. Eh, entonces, mañana se tratará lo que es el secuenciamiento, como le decía Carlos, para poder hacer los sistemas de los compresores fijos y variables, ¿no? Muy interesante. Entonces, creo que estamos hasta aquí por hoy, ¿verdad? Sí, señores. Bueno, muchas gracias de nuevo. Está completamente a Gracias, su orden. Carlos. Sí, señor. Hasta luego, entonces. Nos vemos mañana. Muchas gracias por todo. Con mucho gusto nos veremos. Gracias, amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Los esperamos el día de mañana.